Cuando mis padres murieron trágicamente en un accidente de auto, mi mundo se desplomó. Tenía solo 24 años, recién salida de la universidad, sin hermanos ni familia extendida en quien apoyarme. El dolor era abrumador, y sentía como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Mis padres siempre habían sido mi ancla, y su ausencia repentina me dejó a la deriva en un mar desconocido. En medio de esta tormenta, me aferré a una cosa, a mi esposo, Ravi. Habíamos estado casados solo un año, pero su calidez fue mi refugio durante la enfermedad de mis padres. Prometió apoyarme a través de todo, ser mi familia cuando sentía que no tenía ninguna. Le creí, pero pronto descubriría que las promesas no eran más que palabras vacías. No mucho después del funeral de mis padres, comenzaron a aparecer grietas en nuestro matrimonio. Al principio, eran pequeñas, Ravi trabajando hasta tarde, llegando a casa distante e irritable. Decía que era solo el estrés del trabajo, pero algo no estaba bien. Luego, su familia comenzó a visitarnos más a menudo, y su presencia venía acompañada de una ola de juicio. «Te estás tardando demasiado con los quehaceres», regañaba su madre mientras revisaba la cocina. «¿Y estos platos? ¿Todavía están mojados? Estabas consentida en casa de tus padres, ¿verdad?» Ravi no decía nada. Se sentaba en el salón mientras las duras palabras de su madre me atravesaban. Al principio traté de descartarlo como una diferencia cultural. La familia de Ravi tenía valores tradicionales, y pensé que solo estaban ajustándose a tener una nuera moderna. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, sus visitas se convirtieron en estancias prolongadas y sus críticas en demandas. Luego vino la bomba. Una noche, Ravi llegó tarde a casa, con el rostro inexpresivo. «Tenemos que hablar», dijo, evitando mi mirada. Mi corazón se hundió. «¿Qué pasa?», pregunté. Él dudó, luego soltó. «Creo que deberíamos tomarnos un descanso. Necesito tiempo para aclarar las cosas». Sentí como si me apuñalaran el corazón. «¿Un descanso?», pregunté, con la voz temblorosa. «Estamos casados, Ravi». «¿Qué significa eso?». Él no respondió. En su lugar, empacó una bolsa y se fue esa noche, dejándome sola en nuestra casa. A la mañana siguiente, su familia llegó con su equipaje. «Nos mudamos», declaró su madre, como si tuviera todo el derecho. Ravi nos contó todo. «Vamos a ayudarte a adaptarte mientras él se aclara». ¿Adaptarme? ¿Adaptarme a qué? ¿A que mi esposo me abandonara? Pero no discutí. Estaba demasiado emocionalmente exhausta, demasiado perdida en mi dolor como para defenderme. No tardó mucho en que sus verdaderas intenciones quedaran claras. Los padres de Ravi me trataban como su sirvienta personal. Cocinaba, limpiaba y atendía todas sus necesidades, mientras ellos criticaban todo lo que hacía. Dijo su padre una mañana, apartando la taza. «Hasta un niño podría hacerlo mejor». Al principio traté de complacerlos, esperando que la amabilidad suavizara sus actitudes, pero sus demandas solo aumentaron. Pronto, me despertaba al amanecer para preparar el desayuno. Pasaba el día limpiando y me quedaba despierta hasta tarde planchando su ropa. Me sentía como una sombra de mi antiguo yo, una sirvienta en mi propia casa, sin nadie en quien confiar. Mis amigos se alejaron mientras me aislaba, demasiado avergonzada para compartir lo que estaba sucediendo. ¿Y Ravi? Dejó de responder a mis llamadas por completo. Un día, mientras fregaba el piso de la cocina, la madre de Ravi se acercó a mí con una sonrisa satisfecha. «Deberías estar agradecida de que estemos aquí», dijo. «Sin nosotros, no tendrías nada». Sus palabras permanecieron en mi mente mucho tiempo después de que se fuera. ¿Nada? ¿Así me veía ella? Aún así, me aferré a la esperanza de que Ravi regresara, de que las cosas volvieran a ser como antes. Pero en el fondo, sabía la verdad. El hombre con el que me casé ya no estaba, y la familia en la que me había casado me veía como nada más que una carga. Los días se convirtieron en semanas, y el peso de su crueldad me asfixiaba. Pero mientras me quedaba despierta por la noche, mirando al techo, hice un juramento silencioso para mí misma: no dejaría que me rompieran. Poco sabía que el punto de inflexión de mi vida estaba a la vuelta de la esquina. A medida que las semanas se convirtieron en meses, caí en una rutina que me drenaba física y emocionalmente. Mis días estaban consumidos por demandas interminables, cada una más degradante que la anterior. No era solo el trabajo doméstico. Mis suegros encontraban placer en recordarme mi lugar en la familia. «Tienes suerte de que Ravi se casara contigo», decía su madre mientras ponía la mesa. «¿Qué aportas a esta familia? Eres inútil sin él». Quería defenderme, gritar que no era inútil, pero estaba demasiado exhausta. Me habían quitado todo: mi confianza, mi sentido del hogar, mi autoestima. Una noche, mientras doblaba la ropa en la esquina del salón, mi suegro entró, hablando por teléfono. Su voz sonaba inusualmente entusiasta. «Claro, sería un honor tenerlo para cenar».
señor, dijo, inclinándose ligeramente como si la persona al otro lado pudiera verlo. Es lo mínimo que podemos hacer para mostrar nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho por la empresa. Cuando colgó, se giró hacia mí con una mirada cortante. La cena tiene que ser perfecta mañana. Mi jefe viene, y si me avergüenzas, lo lamentarás. Asentí en silencio, reprimiendo las ganas de replicar. El día siguiente fue un torbellino de preparativos. Me desperté antes del amanecer, fregando cada rincón de la casa, comprando los mejores ingredientes y cocinando un banquete lujoso. Mis manos dolían, mi espalda gritaba de dolor, pero no me detuve, no porque me importara impresionar al jefe de mi suegro, sino porque necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz de mucho más de lo que ellos me daban crédito. Cuando sonó el timbre esa noche, estaba exhausta pero orgullosa de lo que había preparado. Mis suegros se habían vestido como si estuvieran recibiendo a la realeza, y me dijeron que me mantuviera fuera de la vista. Solo saca la comida cuando te lo pidamos, siseó mi suegra, echándome. Estuve en la cocina, con el corazón acelerado mientras escuchaba la puerta abrirse. La voz fuerte de mi suegro llenó el aire mientras saludaba a su jefe, un hombre imponente con un traje perfectamente confeccionado, pero cuando sus ojos recorrieron la habitación, se congelaron al verme. Por un momento pensé que me lo estaba imaginando, pero luego habló, su voz llena de incredulidad. «Saa, ¿eres tú?» Me quedé sin aliento. ¿Cómo sabía su nombre? Antes de que pudiera hablar, mi suegro intervino nerviosamente. «Oh, no te preocupes por ella, señor, ella es solo la ayuda». Los ojos del hombre se entrecerraron y se giró hacia mi suegro, su voz fría y autoritaria. «¿La ayuda?», repitió, su tono helando la habitación. «¿Tienes idea de quién es ella?» Sentí como si la sangre se me escapara del cuerpo. ¿Quién era yo? ¿Qué quería decir con eso? Mi suegro tartamudeó, claramente sorprendido. «Yo, no entiendo, señor. Ella es mi nuera», pero el hombre interrumpió, sin apartar la mirada de mí. «Saa, soy yo, ¿no me reconoces?» Me quedé allí, congelada, mirándolo, con la mente dando vueltas. Me parecía tan familiar, pero no lograba ubicarlo. Entonces, como una inundación, los recuerdos empezaron a regresar a mí. «Señor Sarma», murmuré, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, sus ojos se suavizaron con una bondad que no había visto en años. «Sí, trabajé de cerca con tu padre durante muchos años. Era mi mejor amigo». La habitación pareció inclinarse cuando el peso de sus palabras me golpeó. Este hombre, esta figura imponente, era el mejor amigo de mi difunto padre, y ahora, era el superior de mi suegro. El aire se volvió denso con tensión. Mis suegros intercambiaron miradas incómodas, claramente sorprendidos por la revelación. Yo también estaba luchando con el shock. ¿El mejor amigo de mi padre? ¿Por qué mi padre nunca habló de él? Y si estaban tan cerca, ¿por qué había desaparecido de nuestras vidas? Antes de que pudiera preguntar, el señor Sarma se volvió hacia mi suegro. Su tono era áspero e implacable. «La has tratado como a una sirvienta», dijo, su voz goteando de ira. Mi suegro tropezó. «No, no, señor, no es eso. Ella ayuda en la casa». «¿Ayuda en la casa?», interrumpió el señor Sarma, elevando la voz. «Vi cómo la mantenías escondida en la cocina. No me mientas». Sus ojos se suavizaron al volverse hacia mí. «Saa, no perteneces aquí. Ven conmigo». Esas palabras me golpearon como un salvavidas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba defendiendo mi valía, pero antes de que pudiera responder, mi suegra intervino. «Es nuestra nuera», espetó, su voz mezcla de ira y miedo. «Ella pertenece aquí con su esposo». El señor Sarma levantó una ceja. «¿Y dónde está su esposo? ¿Por qué no está aquí para apoyarla?». La pregunta atravesó la habitación como una cuchilla. Ravi no estaba aquí. Nunca había estado allí. Mis suegros no tenían respuesta, y su silencio habló más que 1000 palabras. Finalmente, encontré mi voz. «Yo aprecio su preocupación, señor Sarma», dije, intentando calmar mis manos temblorosas. «Pero no puedo simplemente irme». Su expresión se oscureció. «No tienes que vivir así, Saa. Tu padre nunca habría querido esto para ti». Sus palabras calaron hondo, tirando de los hilos de mis recuerdos. ¿Qué pensaría mi padre si me viera así? Pero las cadenas de la responsabilidad estaban demasiado apretadas. No podía irme, no aún. «Gracias», susurré, «pero necesito tiempo». El señor Sarma no discutió, aunque la determinación en sus ojos me dijo que no se rendiría conmigo. Se quedó a cenar, aunque la atmósfera estaba cargada de tensión. Mis suegros lo atendieron, intentando recuperar su favor, pero él permaneció distante, su enfoque principalmente en mí. Al irse, me entregó una tarjeta de presentación. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame», dijo con firmeza. Asentí,
metiendo la tarjeta en mi bolsillo. Los días siguientes fueron insoportables. Mis suegros servían de ira hacia mí, culpándome por avergonzarlos frente al señor Sarma. Su maltrato aumentó, agregándome más trabajo y regañándome en cada oportunidad. Pero algo dentro de mí había cambiado. Las palabras del señor Sarma seguían resonando en mi mente, encendiendo una chispa de esperanza que no sentía en años. Comencé a imaginar una vida fuera de esta casa asfixiante, una vida libre de su control. Una noche, mientras ordenaba el estudio de mi esposo, me topé con una pila de facturas impagas escondidas en el cajón de su escritorio. Mi corazón se hundió al darme cuenta de la magnitud de nuestros problemas financieros. No es de extrañar que mis suegros se aferraran al señor Sarma. Estaban ahogados en deudas. Esa noche, mientras permanecía despierta, se formó una decisión en mi mente: no iba a dejar que esta fuera mi vida. No sabía cómo aún, pero iba a encontrar una salida. La oportunidad llegó más pronto de lo que esperaba. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas, pero la tensión en la casa era palpable. La noche anterior, había oído a mi suegro rogando por teléfono con el señor Sarma. Él es nuestra última esperanza, lo oí murmurar. Si retira sus inversiones, lo perderemos todo. Tenían toda la razón para preocuparse. Ravi había acumulado enormes deudas, mucho de ello por negocios fracasados que había mantenido en secreto. Ahora, el señor Sarma, la única persona que podía ayudarlos, estaba firmemente de mi lado. Esa realización me dio fuerzas. No era una mujer impotente atrapada en su red, tenía una voz, y estaba lista para usarla. Al día siguiente, el señor Sarma me llamó. He estado pensando en lo que dijiste, Sa, comenzó. No te presionaré para que dejes a tus suegros, pero quiero que trabajes para mí. Eres brillante y capaz. No dejes que te convenzan de lo contrario. Sus palabras encendieron un fuego dentro de mí, pero la idea de trabajar fuera de casa me aterraba. Mis suegros siempre me habían desalentado, diciéndome que no era lo suficientemente inteligente ni capacitada. No lo sé, murmuré. No tienes que decidir ahora, dijo suavemente, pero recuerda, esta es tu vida, mereces vivirla a tu manera. Esa noche, finalmente confronté a mis suegros. Entré en la sala, sosteniendo la tarjeta de presentación del señor Sarma. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. He decidido aceptar la oferta del señor Sarma, anuncié. El rostro de mi suegra se volvió rojo de furia. No harás tal cosa, escupió. ¿Qué dirán si nuestra nuera trabaja como una mujer común? Enfrenté su mirada sin vacilar. Lo que la gente piense ya no me importa. Mi suegro cambió de táctica, intentando manipularme. Sa, piensa en la familia. Si te vas, ¿cómo sobreviviremos? Estamos a punto de perderlo todo. Tal vez debieron haber pensado en eso antes de tratarme como a una sirvienta, respondí, levantando la voz. Sus protestas continuaron, pero no cedí. Por primera vez en años, sentí un torrente de confianza. No iba a dejar que su miedo y control dictaran mi vida. A la mañana siguiente, empaqué mis pertenencias. Mis suegros me lanzaron insultos mientras me iba, pero no me importó. Por primera vez desde la muerte de mis padres, me sentí libre. El señor Sarma me encontró afuera de su oficina. Había organizado todo, un lugar donde quedarme, un trabajo adecuado a mis habilidades e incluso un plan para ayudarme a reconstruir mi confianza perdida. Vas a hacer grandes cosas, Sa, dijo con una cálida sonrisa. En las semanas siguientes, mi vida comenzó a cambiar. Me sumergí en mi trabajo, descubriendo habilidades que nunca supe que tenía. El señor Sarma se convirtió no solo en un mentor, sino en una figura paternal, recordándome el amor y apoyo que mi propio padre me dio. En cuanto a mis suegros, su mundo comenzó a desmoronarse. Sin mi trabajo no remunerado, su hogar se derrumbó, y cuando Ravi regresó, esperando que las cosas volvieran a la normalidad, encontró a una mujer diferente. Llegas demasiado tarde, le dije, mi voz tranquila. Ya no soy la misma persona que dejaste atrás. Sus ruegos cayeron en oídos sordos. Por primera vez, no miraba atrás. 6 meses después, me encontraba en el balcón de mi nuevo departamento, mirando las luces de la ciudad. La vida no era perfecta, pero era mía. Por primera vez en años, me sentí esperanzada sobre el futuro. Las palabras del señor Sarma resonaron en mi mente. Esta es tu vida, mereces vivirla a tu manera. Y eso es exactamente lo que iba a hacer. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Sigan sorprendidos.